Hola, muy buenos días a todas y a todos. Antes de dar la bienvenida, eh, entro con una cuestión logística porque es un webinar internacional, con lo que las personas tenéis habilitadas en el evento una traducción, ¿vale? Es traducción simultánea, inglés-español, español-inglés, y podéis activarla en la bolita del mundo que aparece en la barra de herramientas debajo. For the English people, uh, it's available interpretation. You can click on the word icon at the bottom of the screen and select interpretation. Bueno, espero que hayáis encontrado. Si tenéis algún problema con la interpretación, lo podéis poner en el chat y los compañeros y compañeras de soporte nos darían la ayudita. Bueno, pues sin más, soy Vanessa Zenjor, soy la directora de Internacional en Hogarsí. Y bueno, pues queríamos daros la bienvenida a este primer webinar internacional del ciclo de webinars que tenemos en el proyecto de los proyectos de innovación, de derechos a la vivienda y de iFuturo, que compartimos desde hace ya un tiempo con nuestro gran aliado Provivienda. Y estos webinars lo que buscan es tratar de empezar a transferir y compartir aprendizajes que hemos estado viviendo en el desarrollo de los proyectos, que ahora, este año, están ya finalizando. Y tenemos varias actividades que quieren promover este objetivo principal, que era uno de las cuestiones más importantes que queríamos sacar, que son aprendizajes para intentar mejorar la atención a las personas en situación de sinhogarismo. Otra de las actividades que haremos y que tenemos y que os invito también a que podáis visitar es la escuela Housing. Mis compis también os compartirán el enlace en el chat. Y aunque a día de hoy está solo en español todavía, pero esperamos en un futuro poder ir traduciendo y facilitando esa transferencia de conocimiento que hay en la escuela también en inglés. Creo que este primer webinar y el segundo también, que os invito a que si no os habéis registrado todavía lo hagáis para el 9 de julio en el mismo horario. Y creo que este que nos pone foco en Housing First para jóvenes, creo que podremos sacar mucho provecho y muchos aprendizajes de tanto el piloto que hemos estado haciendo Provivienda y Hogarsí en España con socios fundamentales y colaboradores, como luego también podremos ver, pero también esas experiencias internacionales de otros proyectos que ya se han desarrollado y que también nos van a ayudar mucho a seguir mejorando y a seguir escalando esta iniciativa a nivel estatal. Sin más, no quiero quitar mucho tiempo del contenido, que es realmente lo importante. Voy a dar paso a mi compañero Ernesto para que os pueda facilitar unas informaciones logísticas y arrancamos. Así que bienvenidas, bienvenidos y espero que sea un gran webinar y que nos llevemos un montón de cosas. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Vanessa. Pues yo también muy brevemente, simplemente comentar, bueno, soy Ernesto Casani de Fresno, soy la persona que va a hacer la moderación del webinar en el que estamos hoy. Agradeceros a todos y a todas mucha participación. Voy a comentar solo dos cuestiones logísticas y ya doy paso también a los contenidos, como decía Vanessa.
En primer lugar, ya lo ha comentado, pero simplemente repetir que efectivamente hay interpretación simultánea, que tenéis la opción, ¿no?, en ese símbolo del globo terráqueo abajo en vuestras pantallas y podéis acceder a la pista que prefiráis, el audio original, inglés o español. Y luego comentar otras dos cuestiones muy rápidamente. Por una parte, que sepáis que también en la parte inferior de la pantalla, en el Zoom, tenéis una caja de preguntas y respuestas, que es bueno, pues son, digamos, la vía de comunicación con las personas ponentes y panelistas hoy. Entonces, agradeceríamos mucho, seguro, que haya mucha participación, que podáis volcar ahí las dudas, cuestiones que os surjan, ¿no?, y que queráis que puedan ser respondidas por las personas panelistas. Y al final de la sesión dejaremos un espacio para lanzar esas preguntas que hayamos recogido, ¿no? Bueno, que puedan darnos su visión, ¿no?, sobre las cuestiones que más hayan interesado. Y también simplemente comentar que tenéis el chat, ya veo que muchas personas habéis saludado por ahí. En el chat la idea es que no se pongan las preguntas porque luego son muy difíciles de identificar, pero sí que podáis usarlo, bueno, pues saludar como para cualquier otra cuestión, comentario que queráis hacer fuera de las preguntas que lo podáis hacer a través de allí. Así que nada, bueno, pues simplemente con esto darle la bienvenida a Margarita Guerrero Calderón, directora general del INJUVE, que nos acompaña esta mañana y a la que agradecemos mucho su participación y que haya hecho también el espacio en su agenda para poder participar en este webinar. Es muy significativo que puedas estar aquí. Así que nada, sin más, darte paso para que puedas hacer ya la bienvenida y presentación al webinar. Gracias. Genial, muchas gracias Ernesto. Buenos días con todos y con todas. En primer lugar, saludar la iniciativa de Hogar Sí Provivienda. Obviamente son parte de nuestros aliados con los que trabajamos y es un placer estar en esta primera del ciclo de webinars internacionales Soluciones al Sinhogarismo, Derechos a la Vivienda y Hay Futuro. Y a mí me gustaría empezar diciendo que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le aseguren, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y en otros casos, en casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Este es el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos y quería empezar por aquí para situar que estamos hablando de una cuestión de derechos, estamos hablando por otro lado de un fenómeno que no entiende de fronteras y que tiene un alcance mundial, aunque evidentemente en cada lugar pueda tener sus particularidades, por eso también saludar el carácter internacional de este encuentro. Por otro lado, según las cifras de Naciones Unidas, 100 millones de personas no tienen hogar en todo el mundo. En Europa, 400.000 personas viven en la calle y en España en torno a 37.000, según las cifras de Hogar Sí, y de las cuales en España, según el Instituto Nacional de Estadística, el 23,3% de las personas sin hogar son mujeres, y situar también este elemento porque cuando se habla de sinhogarismo se tiene que abordar desde dos puntos fundamentales, con un enfoque holístico, es decir, con una perspectiva integral, pero también interseccional. Eso significa que hay que atender a cuestiones relacionadas con la feminización de la pobreza, por ejemplo, también con el acceso a los sistemas de protección o las barreras de acceso a los sistemas de protección, ¿no? Y también a otras derivadas que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia, ¿no? Así, en datos de España, el 22% de las mujeres han acabado en situación de sinhogarismo por haber tenido que abandonar su domicilio tras episodios de violencia de género, ¿no? Por tanto, esa interseccionalidad con el género, con las situaciones relacionadas con la violencia o con cuestiones raciales y étnicas o cuestiones de discriminación múltiple deben estar integradas dentro de estas reflexiones, ¿no? Por otro lado, queríamos situar también la importancia de la cronificación en este fenómeno del sinhogarismo y que el 67% de las personas que se encuentran sin hogar llevan más de un año en esta situación y el 40% de las personas sin hogar lleva más de 3 años en esta situación. Hablo concretamente de España. Esto
evidentemente nos debería llevar no solo a la reflexión, sino a la acción. Y por eso considero que estos espacios deben arrojar también una serie de propuestas para la acción política, porque recordemos que igual que acabar con la pobreza es una cuestión de voluntad política, acabar con el sinhogarismo también lo es, y efectivamente ahí todas las administraciones tienen una responsabilidad. Porque además hablamos del derecho a techo, pero también del derecho a la vida, porque las personas que se encuentran en situación de sin hogar tienen una esperanza de vida hasta de 30 años menos que una persona que no esté en esta situación, ¿no? Por lo tanto, hablamos de salud mental, hablamos de salud física en general, hablamos, por supuesto, de esperanza de vida. Más concretamente, en el ámbito que tiene que ver con el desafío del sinhogarismo juvenil, tenemos datos de que en España se encuentran en torno a 6.000 personas jóvenes en esta situación, y que el aumento desde el 2012 hasta este momento ha sido de un 36%. Lo que efectivamente pone sobre la mesa es que es un fenómeno en aumento y que debemos ser capaces de atender en dos frentes, a mi juicio. Por un lado, generando reforzando las medidas generales que aseguren el acceso a la vivienda. Esto no es ajeno para nadie, que el acceso a la vivienda cada vez es más difícil para todas las personas en general, en concreto para las personas jóvenes, como consecuencia de la precariedad cronificada en sus vidas. Por otro lado, creo fundamental acompañarla de medidas específicas relacionadas con cómo atender de forma holística, como hemos dicho, pero también con un enfoque centrado en derechos, y por eso este evento requería también nuestra atención, porque es parte importante de nuestro trabajo saber cómo se están implementando estos programas que presentan innovación en la intervención. En este caso es con unos itinerarios para recuperar esa autonomía y reconstituir la red que se ha generado, que se ha perdido en ese proceso de exclusión social. Y por otro lado, también situar algunos elementos que tienen que ver con la dificultad de acceso de algunas políticas, como el ingreso mínimo vital. Tenemos datos que nos dicen que solo el 2% de estos 6.000 han podido acceder al ingreso mínimo vital. Realmente estamos hablando de en torno a 120 personas de esas 6.000 personas jóvenes que están en situación de sin hogar, y sin duda debería hacernos al menos ya no plantearnos una reformulación, sino exigir una reformulación inmediata. Y en esto el Instituto de la Juventud de España, y el instituto pertenece también, está adscrito al recién creado Ministerio de Juventud e Infancia, ha situado la cuestión de mejorar el acceso al ingreso mínimo vital de las personas jóvenes, eliminando las barreras de acceso, y en este caso hay que trabajar específicamente con que estos sectores que están en riesgo de exclusión mayor puedan acceder a este tipo de dispositivos sin todos estos elementos que aparecen en este momento, que suponen una barrera burocrática en el acceso, y esto repercute en muchas variables que ya he mencionado antes, desde la cuestión más básica, ¿no?, de los recursos para la cobertura de necesidades básicas, como también de la salud física, mental y el bienestar en su conjunto. Además de las personas que se encuentran en situación de sin hogar, el 42% ha sufrido delitos de odio, y la situación de sinhogarismo en más del 50% se producen cuando llegan personas de otro país. Esto tiene bastante sentido porque llegan generalmente sin una red y no existen tampoco los recursos adecuados para poder garantizar el acceso a una vivienda en condiciones dignas. Más hay que sumarle aquí, en el caso de España, pero también es un fenómeno global, cómo actúan las leyes de extranjería a la hora de acceder a derechos o ser considerados ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda en los países de llegada, ¿no? Aquí creo que es importante hacer una mención a que la migración
es un derecho humano, que han existido migraciones a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero también que creo que no se habla tanto de esto y que es importante mencionarlo, del derecho al arraigo y de la obligación de generar oportunidades allí en los lugares donde nos encontremos para que nadie se vea en la obligación de poner en peligro su vida para poder cubrir con sus necesidades básicas o tener un proyecto de vida autónomo. Simplemente por mencionar algunas de las cuestiones que hacemos desde el INJUVE, en octubre del año pasado tuvimos una de nuestras revistas estuvo centrada en esta cuestión de la exclusión residencial y además también participaron tanto García como Provivienda. Se hace un diagnóstico, pero también se plantean algunas posibles soluciones y en ese sentido también estamos trabajando en tener una jornada de trabajo más específica para aunar, ¿no? Poner en común todo ese saber acumulado que se ha generado desde la intervención social con una fuerte innovación social, las primeras evidencias de esas nuevas formas de intervención y también poder vincularlo a cuáles deben ser las acciones más prioritarias para poder revertir esta situación y evitarla en aquellos lugares donde sin haber llegado a la situación de sinhogarismo, estén ya en fase de exclusión residencial, tengan fórmulas de infravivienda o estén viviendo en condiciones que no permitan un desarrollo de vida autónomo y digno. Y yo creo que este es un target de la población todavía muy grande el que se encuentra en estas circunstancias y que, como he dicho en reiteradas ocasiones durante mi intervención, la cuestión de la vivienda es una cuestión vital, es una cuestión de acceso a otros derechos, pero también es una cuestión incluso de arraigo, ¿no? Una cuestión de pertenencia a un espacio, de tener un espacio físico en el mundo donde poder construir tu proyecto vital y no tenerlo genera una serie de afectaciones que repercuten en todos los ámbitos de nuestra vida. Yo creo que lo quiero dejar aquí porque me pidieron también que fuese breve y creo que lo más importante de este espacio es que podamos compartir entre todos y todas y poder poner en común esas experiencias de cómo se está implementando el programa de sinhogarismo en Canadá, por ejemplo. Bueno, nosotras hacemos seguimiento también a esta metodología del Housing First for Youth porque consideramos que es un elemento clave para recuperar los proyectos de vida de estas personas que además se encuentran es muy importante recordar que estas personas, aunque generalmente no se escuchen sus voces en los espacios y en los foros públicos, sus voces existen y cuando las escuchamos nos dicen que actuemos con la mayor celeridad posible, con voluntad política y, por supuesto, con un enfoque centrado en las personas. Todo esto coincide evidentemente con el trabajo que tanto García como Provivienda hacen allí donde están y por eso considerábamos de vital importancia poder acompañarlos en esta inauguración, deseándoles que tengan la mejor de las jornadas posibles y poniéndonos a disposición para trabajar con ustedes en aquellos aspectos que consideren más relevantes en relación a poder atajar este problema y que construyamos una sociedad donde nadie viva sin techo y donde bueno, pues no tengamos casas vacías y gente viviendo en las calles. Muchas gracias y buena jornada. Muchísimas gracias, Margarita, por la intervención. Ha sido una intervención muy completa, ¿no? Incluso para recapitular ahora mismo, simplemente destacar algunas ideas, ¿no? Que has comentado, bueno, que, por ejemplo, ¿no? Respecto a los enfoques de acompañamiento a las personas en situación de sinhogarismo y a las personas jóvenes en situación de sinhogarismo, esta necesidad de adaptación y personalización, ¿no? A sus características, a sus situaciones vitales diversas. El enfoque basado en derechos, ¿no? Que también se apoya y entre ellos, evidentemente, como una cuestión de vital importancia el derecho a la vivienda y también destacar, ¿no? Bueno, pues, evidentemente por la posición que se tiene como administración pública bueno, esta voluntad y esta actuación para modificar aquellas políticas, ¿no? Que están demostrando que no están siendo efectivas o que están suponiendo barreras para el acceso efectivo a estos derechos, ¿no? Como comentabas en los ejemplos del ingreso mínimo vital,
o las propias leyes de extranjería, ¿no? Con las dificultades que pueden generar en las trayectorias vitales de las personas. Entonces, bueno, la verdad destacar, ¿no? esta voluntad y estas actuaciones que ya estáis llevando a cabo en esta dirección. Agradecer de nuevo mucho tu participación en la jornada y a continuación entonces vamos a dar paso a la segunda intervención. Eh, a continuación va a hablar Heidi Walter. Es la, pues es la persona Program Design and Training Consultant, no es una trabajadora consultora de la entidad Away Home Canada, que es, bueno, pues algunas personas sabréis, ¿no? Es una de las entidades que ha desarrollado la metodología Housing for Youth y que más experiencia tiene en su implementación, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy la queríamos, agradecemos mucho también su participación, queríamos traerla aquí para que nos pueda contar cómo esta metodología surgió, a qué, pues, a qué necesidad daba respuesta, ¿no? En el momento de su surgimiento y cómo se ha ido o cómo se está incorporando en las políticas de atención al sinhogarismo en Canadá. Eh, Paso al inglés. Heidi Walter, who is Program Design and Training Consultant in Away Home Canada. Okay, I can see you now. Good afternoon, everybody, and thank you it. very much for allowing me to share space with you today. That means a lot. I have a short presentation that I would like to share with you today on Housing First for Youth and how our journey began with Housing First for Youth in Canada. Ernesto, if you could please share my slides. Thank you very much. Next slide, please. As you can see here, our journey with Housing First for Youth started back in 2009. Our federal government, state government, was focused on Housing First, the model that was created for adults by Dr. Sam Simbaris. In the same general time frame, professor by the name of Dr. Stephen Gates at York University in Toronto, Ontario, was also starting to think about how this model could work for young people. At the exact same time, I was living in Calgary, Alberta, Canada, and I was working for an organization called Boys and Girls Clubs of Calgary, which was a youth serving organization focused on ending youth homelessness. And we were doing our own thinking. We started to meet together, ask questions, and start to understand how we could interpret Housing First to meet the needs of young people. And so we started to ask the question, what do we need to do differently? And what is it that young people are going to need? I am very proud and honored to be able to share with you that I worked for the organization that launched the very first Housing First for Youth program back in 2009. As Ernesto shared, I have a long history in Housing First for Youth, and I am very passionate and proud of the work that we have done and I'm able to share with you today. Why was it adapted? Because we know that Housing First for adults was not going to work for young people, that youth needed something different. Housing First for Youth must be separated from adult services and the adult system. In Canada, we do not lump adults into youth work, and we cannot do the opposite. And so just doing Housing First with youth was not Housing First for youth. Next slide, please. Here is lots of our learnings in front of you. These are the outcomes and the core areas that we strive to achieve in Housing First for Youth. We are wanting to ensure that we offer and connect young people to all of these supports. If we can achieve all of these area outcomes, this will lead to positive results and youth being able to experience adult self-sufficiency and not enter adult homelessness. Of course, this takes time, sometimes years, as many of you know. And so
honored to have watched you over the last 2 years to see you implement your Housing First for Youth program in Spain. This is why Housing First for Youth cannot have any time limits, because young people need as much time as they're going to need. All youth are unique, and therefore their needs are going to be unique, and the time that they need to heal on their journey is going to be unique. What are the differences between Housing First for Youth and Housing First is that we tailor the needs to each youth. We enhance family and natural supports in chosen family. We do not put time limits on young people. Housing and supports are separated, meaning if a youth loses their housing, gets evicted, does not pay rent, we still offer supports and rehouse those youth as many times as necessary. We never give up. Next slide, please. Away Home, as Ernesto said, is the organization that I work for in Canada. And it is an organization that is seen as a national coalition. There are many away homes now across the world, which we are very proud of, many of that are in Europe. And what we have been focusing on at Away Home is not also just training and helping with program implementation, but we've also been focusing on how to incorporate homelessness policies in Canada. We have taken this time of scaling, and it has been very slow. As Melanie Redman, our CEO, has said, we wait for an opportunity in government where they will listen about Housing First for Youth and other prevention models to be talked about. So when there is a minister willing to listen, we take that opportunity to teach them. It has taken off quicker in Europe than it has in Canada, if I'm being very honest. To date, we know of 25 Housing First for Youth programs in Europe and about 10 in Canada. Taking it to scale is very hard. In large countries, it's even harder, and Canada is a very large country. The continent of Europe is the same size as Canada as a country. Europe does have a bigger population, but in Canada, we are much more spread out. Away Home is focused on making Housing First for Youth a national strategy within our federal government. And as Melanie and Steve have been focusing all of their efforts on doing this, we focus on the community level and the agency and the NGO level. The homelessness sector knows what Housing First is and what prevention is and how important it is to ending youth homelessness in our country. We also offer training and technical supports and core funding to organizations who are operating in family and natural supports or Housing First. Next slide, please. So Housing First for Youth, it has the potential to be a promising prevention approach to preventing and ending youth homelessness. We know this to be true as we've been studying and researching this model for close to 10 years now. It prioritizes stable housing as a primary outcome for young adolescents, meaning that we now know to be true that when young people have stable and safe housing, they're able to achieve almost anything. Recognizing that safe and secure place to live will allow them to address any other issues such as mental health or any substance abuse issues. When youth do not have to move quite as often and have a permanent address on their resume, they are more likely to land a job. We've learned this from research. This is also consistent with our original body of work on the Housing First for Youth approach. Next slide, please. Here you will see some of our developmental evaluation key learnings. I would like to highlight one or two of these important challenges that we faced in the process that you also may have faced in other regions within implementing Housing First for Youth. So with training, we had to retrain the way that we thought and worked with young people and their families. I'm somebody who
started my career in social work and also within the children's services care sector. And we very much were based on 3 strikes, you're out, or a consequence system that if young people ran away or misbehaved, they would be consequenced. In Housing First for Youth, this does not work this way. And so we had to retrain staff, and it took many years for them to understand that we were no longer going to punish young people for being adolescents and trying to learn. Children's services, foster care were taking away young people from their families because they thought families were bad. In Housing First for Youth, this is not always true. We understand that families sometimes need help, and families sometimes need help learning how to parent, but that they're not always bad. One of the other things that we learned was fidelity. You just can't take what you want from the Housing First for Youth core principles. You have to do Housing First for Youth the way that it says. Adapting it to your community or your local context does not mean adopting the core principles. This is a model that has been tested, and if it's used properly, it works. It is 10 years old now, and we can say that we know this to be true. If it isn't working in your community, take a look at why it isn't working and what you might be doing wrong. And that's what we've done in Canada. We often think and seek out thinking partners, and we often retrain and look for training opportunities to become better. One of the big pieces that we've learned from research is that 58% of the young people who are experiencing homelessness are chronically homeless, meaning that they have been homeless for multiple years. We are letting young people become homeless because we're not intervening early enough. We are waiting for them to become sicker before intervening, and we need to stop this. Lastly, we should not wait for young people to become more sick or to become homeless before we support them. We need to be supporting them. Oh, sorry, next slide, please. We need to be supporting them before they become homeless and to support them while they're still with family or before they end up in shelter. Housing First for Youth is a human rights-based intervention to support young people, not as young people are homeless, but as young people who are developing and have the needs of support, of safety, and ensuring that they have meaningful adults in their lives, that they can act as a safety net in times of crisis. Just like all of us have people that we can rely on and that support us through our life. Our young people need this too. Thank you very much for your time. Thank you very much, Heidi, for your intervention. Also, I didn't mention it, but you're speaking from Canada, so thank you. Thank you a lot for the time that you have connected with us, being very early there. I just wanted to make, well, you said a lot of things, a lot of very interesting things about the how Housing First for Youth came about and its implementation in Canada. One of the things that that was, I think, is the change you were talking about in the professionals, in the social workers working with the young people. And I wanted to ask you, how have you fostered or implemented this change in the professional view of the workers you work? I mean, has there been a strategy or? I think that's a very good question, Ernesto. I think a lot of time and a lot of commitment to training and talking with staff and helping them understand that we need to do better by young people. I think that some of the work that we've done is helping them see that the young people that are experiencing homelessness are not bad or that they haven't done anything wrong, that
something has happened to them in their past, or that their family didn't have the proper resources, but that it's our responsibility to support them in the ways that they need supporting. I think also too, one of the things that we spent a lot of time on is that even young people, teenagers that are experiencing homelessness are still teenagers, and they are going to get themselves into trouble, and they're going to, have risky behavior, because that's what teenagers do. And so I think making sure that we normalize that young people who are experiencing homelessness are also still just young people. I also think letting go of expectations is something that we have done. And we don't put expectations on young people. We meet them where they are at and help them on their journey with what they feel that they need help with. So I say all of that, but also it was very hard, and we're still doing it because, like I shared with you, Housing First for Youth, to implement it can be very difficult. And so we're still trying to figure out how to do that across our country. Thank you. One last question before we go with the second part of the webinar, and it's connected with what you were talking about now. You said it was very difficult to implement, but or also to scale up Housing First for Youth in Canada into transforming policies of homelessness and working with young people experiencing homelessness. I don't know if you could go a little bit more into this, and also to see if it has been harder, or it is being harder to scale up this methodology into the policies, or the actual change of the intervention with the professionals and with the communities. Yeah, I think a lot of that has to do with government and their willingness to listen. And so I think that our government for a long time has been focused on adult homelessness. And I'm not suggesting that adults don't need support, but adults have always been the priority in Canada. They've always been the priority in the United States. And what we're learning and what we're trying to teach our government, both provincially, locally, and federally, is that the young people that we're seeing today are turning into adults that are experiencing homelessness. And so as much emphasis and effort that we need to be putting on adult homelessness, we also need to be putting the efforts into youth homelessness, because we have enough research and we have enough data now to be able to show that if we intervene before the age of 16 with young people, that they won't actually enter homelessness when they're still at home, when we can still work with the young people and the families, that we can actually prevent and end youth homelessness, which means that there will be less numbers of adult homelessness. But sometimes our government doesn't listen as much as we want them to every day. They are listening a bit, but sometimes not as enough as we need them to. I have amazing CEO, Melanie Redman, who actively is engaging with government and making sure that youth are a priority. But like she has taught me, it is very slow and is going to take years for that change to happen, for the funding to change as well. Thank you very much for your answer, Heidi. There are many other things that I would like to ask, but I think we're going to have at the end
after the second part, we're going to have a little more space for questions and answers, also from the people who are listening to us. So I think if you want to stick with us until then, we can have some more time there to get a little bit more into your experience. On my part, just saying thank you very much for the intervention and for your participation today. A continuación, vamos a dar paso a la segunda parte de este webinar. Recordar simplemente que tenéis la caja de preguntas y respuestas a las personas que estáis escuchando, que podéis lanzar preguntas a través de ella, sea tanto a Heidi como a Maite y a Kate, que hablarán a continuación. Las compartiremos al final para que podáis. En esta segunda parte del panel, lo que queríamos, bueno, lo que proponemos, ¿no?, es hacer un pequeño panel de experiencias, ¿no?, con 2 experiencias sobre cómo está siendo la implementación de Housing First for Youth en Europa, cuyo objetivo es, bueno, pues, ver 2 experiencias reales de implementación, cuáles son algunos de los elementos clave, ¿no?, que está habiendo para el éxito en la implementación de esta metodología, cuáles son los retos que se enfrentan. Y bueno, pues contrastar un poco dos experiencias con distintos niveles de recorrido, ¿no? Pero bueno, de las 2 podemos seguramente aprender muchas cosas que tengan en común también. A continuación, entonces, voy a dar paso a las 2 personas que van a estar con nosotros en el panel. Por una parte, Kate Paulson, que es directora ejecutiva de Rock Trust de Escocia. Y por otro lado, Maite Luque, que es directora de innovación del proyecto iFutures. Hello, Kate, and welcome. Y ahora, Maite, bienvenida también. Buenas tardes. Pues a continuación, si os parece, vamos a estar, esta discusión, ¿no?, va a ser en un formato panel y voy a ir lanzando algunas preguntas, ¿no?, para que podáis comentar brevemente sobre ellas. Y bueno, pues podéis comentar sobre lo que la otra dice en caso de que tengáis alguna aportación que hacer, que pueda ser dialogada. Voy a comenzar contigo, Kate, voy a pasar al inglés. The first question I wanted to do, Kate, is... Hi there. Hello. Well, there in Scotland, you have, well, the Housing First for Youth methodology has quite some time, right? You began with this experience a few years ago as a pilot, I think, as a pilot project, and you have continued to implement it ever since then. I wanted to ask you if you can comment briefly on what needed responded to and what is your experience in implementing this Housing First for Youth program. Also, if you could comment on how long has it been going on and how many young people participated in it. Sure. I think it's really important to say that the Rock Trust works with young people aged 16 to 25. So in Scotland, young people at the age of 16 are considered adults and can be homeless and have a right to housing. It's really nice to hear Heidi speak there. We actually learned a lot from Away Home Canada, and we now lead Away Home Scotland and have led a lot of the same work that Canada has been getting on with. So it's really interesting to hear them speak, but Housing First for us was part of that response. We don't consider it in quite the same way as they do in Canada. In Scotland, it's a slightly different model. I think it's really useful if I can give you a sense of the needs of our young people. I don't want to put lots of numbers at you, but in the last 6 months of last year, we worked with around 430 young people. Around 19% of them were sofa surfing before they entered our housing. Around 25% of them were in temporary accommodation. Around 10% were young people in care, and less than 1% were sleeping rough at the point that we met them. But 44% of them had long-standing mental and physical health conditions. And 44% of them were in work. 11% of them considered themselves to be disabled. And we know that the high proportion of young people in those groups are young people who are leaving state care. Around 33% of young people leaving state care become homeless in the first 2 years. And also
we believe around 25% of the young people are LGBT young people who are discriminated against in the system and therefore at higher risk of homelessness. So working with those groups, we recognised that the housing options we had available weren't always suitable and quite often were failing young people. So actually looking to have an intensive support service that wasn't attached to housing was really important for us. And we started off with a very small pilot and then we've grown that service. But it's one of many services. It's not how we see the whole programme. So in Scotland, we have a strategy of rapid rehousing and prevention, and Housing First is part of the rapid rehousing strategy. Housing First for Youth has taken a little bit more effort to get up and running, but we have around 35 young people in each local authority area. So Scotland is 32 local authorities, cities and towns. And we have around 35 young people in each area receiving Housing First support. Thank you very much, Kate. Bueno, efectivamente, ¿no? En el caso de Escocia, como os comentaba Kate, hay una oferta bastante diversa de recursos, ¿no? Dentro de las cuales está la pata de Housing First for Youth, ¿no? Como un servicio, comentabas, intenso, ¿no? Y que no esté vinculado necesariamente al alojamiento. Bueno, Maite, pasando a la experiencia de Futuro, si te parece, te quería preguntar, conectándonos con estas cosas que comentaba ya Kate, te quería preguntar también, ¿no? Bueno, pues iFuturo es la primera experiencia que hay en España, ¿verdad? De implementación de Housing First for Youth. Y también te quería preguntar, bueno, pues a qué necesidad responde, ¿no? la implementación de este proyecto piloto y también de qué manera se ha desarrollado hasta el momento, cuántas personas han participado. Bueno, gracias Ernesto. A ver, antes de hablar de la necesidad, quizá tenga sentido que comentemos un poco cuál es el contexto que hay en nuestro país. Antes ya comentaba Margarita, hacía algunos datos que respondían a la última encuesta del INE, del Instituto Nacional de Estadística de España, que la última se realizó en 2022 y efectivamente de 28.000 personas, más de 28.000 personas que identifica que están en situación de sinhogarismo, más de 6.000 personas son jóvenes entre 18 y 29 años. Esta tendencia es inusual y es altamente preocupante porque no responde a los perfiles de sinhogarismo de antaño. De hecho, pues, en la última década ha aumentado casi un 40% el sinhogarismo juvenil, lo cual nos parece muy preocupante. Esto además lo asociamos a dos cuestiones. Una de ellas es que la red de atención a personas sin hogar en nuestro país tiene un enfoque bastante adultocéntrico, como comentaba antes Heidi, que también ocurría en Canadá. Los programas están diseñados para personas adultas y, claro, no se adecuan a las necesidades de una persona joven, ni las expectativas, ni los apoyos que pueden proporcionar. Y luego, por otro lado, las personas jóvenes, una persona con 18 años difícilmente se considera a sí misma como una persona sin hogar. Entonces, esto hace que tampoco haga uso de estos recursos y si hace uso, las experiencias no suelen ser positivas. Esto lo que conlleva es que, a pesar de que el INE nos dice que hay más de 6.000 personas jóvenes en situación de sinhogarismo, nosotros desde Hogar Sí estimamos que la cifra es muchísimo mayor porque solamente se contabilizan las personas que hacen uso de centros. En este sentido, nos parecía que no había una buena respuesta al sinhogarismo juvenil y tampoco entendíamos muy bien porque ya teníamos experiencia en Canadá y en otros sitios de Europa donde veíamos que efectivamente el modelo de Housing First for Youth estaba siendo una apuesta buena y eficiente para este tipo de jóvenes, ¿no? Y junto con una oportunidad que tuvimos en alianza con Provivienda y con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a partir de los fondos Next Generation, implementamos un piloto que se llama iFuturo, que lo que pretendía era testar esta metodología y también contextualizarla a nuestro país. Se ha atendido desde enero del 2022, finalizará el proyecto piloto en diciembre del 2024, hemos atendido a 105 chicos y chicas en situaciones de sinhogarismo entre 18 y 25 años en Madrid y en Mallorca. Aquí sí que me gustaría hacer una pequeña puntualización porque en Mallorca todas las plazas se cubrieron con diferentes perfiles de chicos y chicas jóvenes que se encontraban en situaciones de sinhogarismo, pero en Madrid, dado el volumen tan brutal
de chicos y chicas en situación de sinhogarismo, decidimos hacer una apuesta y priorizar a aquellos chicos y chicas que se encontraban en una situación más complicada, porque son los que se quedan totalmente al margen del sistema, de las políticas y de los proyectos. Y en este sentido, pues aquellos chicos y chicas que se encontraban en situaciones más complejas, con problemas de salud mental, afectados por la interseccionalidad, con consumo de drogas y que muchos de ellos estaban en situación irregular. Hay muchos jóvenes en situación irregular dentro del proyecto de futuro. Pensábamos que era prioritario poner el foco ahí y hemos identificado cosas importantes que luego podremos abordar. Muchas gracias, Maite. Sí, la verdad es que una primera intervención muy interesante porque has comentado muchas cuestiones relevantes, ¿no? Que también veía como Kate en algunas de ellas asentía también, ¿no? Que pueden corresponder con vuestra experiencia, quizás no este cambio de perfil de sinhogarismo, ¿no? Una red que no da respuesta a las necesidades de las personas jóvenes, ¿no? Y también probablemente esta infraestimación de los datos, ¿no? De sinhogarismo juvenil debido a esa, no se dan las respuestas adecuadas y las propias personas jóvenes quizás no se están viendo identificadas, ¿no? Con esta situación. Ahora, seguro nos vamos a meter un poquito más en todas estas cuestiones, ¿no? Y en las respuestas que se están pilotando. First, I wanted to ask you, Kate, as you mentioned in your first intervention, in Scotland, there are different types of housing accommodation services aimed at young people, right? You have quite a diverse net of services for young people experiencing homelessness. Could you tell us a bit of how the Housing First for Youth program is different from other services or methodologies you work with? Sure. I think in Scotland we have a range of housing options, and that can be anything from very emergency accommodation that you can get within 24 hours to longer term accommodation. So hostels and shelters, hotels sometimes, and bed and breakfasts, and then some temporary apartments. Rock Trust has delivered and developed some youth-specific methods. So we use host homes, and we also have small-scale shared apartments with peers that have a live-in volunteer, and parent and baby homes as well. But most of these models are commissioned through the local authority, and they require that the young person meets with the worker regularly and engages with the worker. And this can be off-putting, but it can also, if the young person doesn't engage, lead to them being asked to leave because of the funding model. So even if it's not a staircase model, it's just an interim accommodation placement, there still is a conditions on that housing for the young person. So Housing First really turned that on its head. And I guess figuring out that the best way to learn to swim is in the water, giving young people their house first, and offering them that as a secure base, and also a consistent and unconditional relationship with a worker, which some of them had never had. They'd come through state care and had multiple placements. So that all proved very successful. But I guess Housing First in Scotland is still rationed. It's for the very few people where other things wouldn't work. And I think that's because for the local authority, it's difficult to finance something that's forever for everyone. So they have to manage it somehow. So rationing it to the few people who really need it is how we've delivered it here. For giving us some more information on this specific or characteristics of the Housing First for Youth program. Cambiando al castellano de nuevo, quería preguntarte, Maite, en el caso del Piloto del Futuro, ¿no? También te quería preguntar una pregunta muy conectada, ¿no? Con estas particularidades de las que estaba hablando Kate. ¿Cuál es la especificidad, ¿no? del proyecto en relación con otros programas, ¿no? de apoyo a las personas jóvenes, por ejemplo, como los programas de transición o de emancipación a la vida independiente? ¿Y cuál es un poco la particularidad que tiene el pilotaje de futuro frente a otros programas dirigidos a personas con un componente de alojamiento?
En este sentido, yo creo que también sería necesario hacer un pequeño apunte con estos otros programas que atienden a jóvenes, porque como decíamos antes, la mayoría de los programas no tienen en cuenta la característica de las personas jóvenes y los programas de tránsito hacia la autonomía o de emancipación suelen estar bastante asociados, en términos generales, suelen estar bastante asociados con aquellos chicos y chicas que han sido tutelados previamente por la administración, de manera que aquellas personas jóvenes que se quedan en situaciones sin hogarismo una vez que han cumplido los 18 años y no han sido tutelados por la administración tienen menos oportunidades. De igual manera es que estos programas también son insuficientes y cuando algo no es suficiente se produce algo que es bastante perverso, que es una competitividad entre quién es merecedor de una vivienda o quién es merecedor de estar en calle. Entonces, creo que no se trata tanto que también de las particularidades que tiene esta metodología, sino de que podamos dar una respuesta que sea buena y que incluya a todo el mundo y que no excluya a nadie. Yo creo que esta es una de las características principales, que trabaja con las personas que se encuentran más vulnerables y que no deja fuera a nadie. En este sentido, nosotras no hemos inventado nada, ya lo hizo Heidi y su equipo, porque lo que hicimos fue adaptar aquellos principios relacionados con la metodología Housing First for Youth, donde otorga el control y la elección a las personas jóvenes. Las personas jóvenes son jóvenes, pero saben lo que quieren para sí mismos y tienen todo el derecho a poder decidir, a elegir, a equivocarse, como cualquier otra persona o como cualquier otro joven que no se encuentre en situación de sinhogarismo. Y luego, pues muy importante, que los servicios son los que se tienen que adaptar a las personas. No podemos pretender que las personas se adapten a los servicios. Entonces, desde ahí, desde la personalización, el poder acompañar en las necesidades que pueda tener cada persona, en los diferentes cambios de su vida, desde una vivienda individual, una vivienda compartida, que pueda ir cambiando, un apoyo económico para que pueda alquilarse su propia vivienda, pues lo que hemos hecho cualquier persona cuando hemos sido jóvenes, ¿no? Que también puedan tener eso cubierto. Y luego algo fundamental, algo que es muy importante es tener en cuenta que las personas jóvenes necesitan tener referentes adultos. Entonces, ahí es súper importante que nosotros podamos hacer bien ese acompañamiento hacia ese aumento del capital social, generar vínculos o conectar con los vínculos naturales para que una vez que nosotros desaparezcamos, esta persona no caiga en el vacío, sino que tenga una red que le dé soporte. Yo diría que estas son las particularidades del modelo en sí. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Bueno, comentar simplemente que están llegando ya algunas preguntas, ¿vale? A través de la caja de preguntas y respuestas. Lo tenemos en cuenta, no las vamos a lanzar todavía, pero al finalizar la intervención sí que las compartimos con las ponentes para que puedan responder a ellas. Y, well, turning again to you, Kate, I also wanted to ask you if you could highlight 1, 2, 3 maximum, what would be for you the most relevant results and the most relevant learnings you've had in the implementation of this program? I think for us, the pilot was most successful because of our relationship with the housing provider. We worked with them to make sure we worked fully in partnership. So Amond Housing in our pilot. And at this point, I think many housing providers thought that accepting young people and young people with very complex needs into their accommodation was a big risk. So they really took a chance with us and trusted us and the process, and they learned with us and travelled with us and trained with us. And it wasn't just key to the project being successful, working well, but it was key in that as a result of the learning, they changed the way they work with all of their tenants in the housing association. So they really just started thinking about trauma and how that affects people and the importance of housing as a human right. And so they applied a lot of new policies to all of their work and all of their tenants, which I think is quite an amazing outcome to get. But in fact, on a much bigger scale, Housing First is almost impossible without partnership. I think it was absolutely key that we got people on board and that people understood what Housing First was. So we worked with the police and the doctors and the housing providers and the support workers to make sure that everyone understood Housing First and trauma. And I think that really helped then
it changed the way people responded to us when we asked for help or we referred a young person. So if a young person was accessing a service, it changed the way they were received, which I think was really good. It meant they got a different response rather than that response of not deserving the support. And the other thing for me that was quite an interesting thing is that even in the pilot, we asked participants quite regularly about whether they thought their lives were improving. And we had maybe 10 questions. And every question answered was getting more and more positive, and it was increasing in its score. So people were starting to feel more safe and more secure, and they were having better relationships, and they were taking care of their health. And so all of that is brilliant. It had brilliant outcomes. And the one field that got worse actually was their satisfaction with their employment status. So as they got more stability and they started looking after their health and relationships more, they were less satisfied with being unemployed. So they had more aspirations for themselves and they wanted more from life, which I think is great. If you don't have to worry about where you're living tomorrow, then you can actually concentrate on what you want your life to look like. So that was a really exciting learning, I think. Thank you very much. There are many different interesting things, but this alliance you made with the accommodation provider, I think, is one of this key learning of the project, as you said, and something that it's probably worth also commenting on Maite's part to see what's the difference there with the Spanish experience in this sense. Well, I also think there might be a lot of similarities now with this increasingly feeling of secureness, of comfort, and even in the dissatisfaction with their employment status, I believe. Turning to you, Maite, te quería preguntar igualmente, efectivamente, esta misma pregunta, ¿no? Si quieres, por supuesto, comentar en estas cosas que ya ha mencionado Kate, en las que puede haber algunas conexiones, ¿no? Pero ¿cuáles son, ¿no?, algunos de los resultados y aprendizajes más destacados? Creo que se ha entrecortado un poco, pero que te he podido entender, no te preocupes. No sé si el resto de personas han podido. En relación a los principales aprendizajes que nosotros podríamos identificar, uno de ellos tiene que ver con esta importancia del momento vital que están transitando los jóvenes, independientemente de la casuística y de dónde venga de dónde provenga o de toda aquella mochila que acarrea una persona joven. Es impresionante como el simple hecho de la juventud hace como empoderamiento, fortaleza y como una persona es capaz de reconstruirse a partir de ahí. Entonces esto ha sido algo fantástico para nosotros poderlo acompañar, de la misma manera que puede ser un factor de riesgo súper importante si no se trabaja tempranamente con una persona joven que cae en una situación de sinhogarismo. Y en este sentido conecto con el segundo aprendizaje que tiene que ver con este fallo del sistema, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el porcentaje tan alto de jóvenes que se encuentran en situación de sinhogarismo que han estado previamente tutelados por la administración. Encontrarte con 18 años viviendo en calle, si no hay una atención temprana, la posibilidad de cronificarse, de agravar su situación, de empeoramiento, es brutal también. Las personas jóvenes están expuestas a muchísima violencia, a la delincuencia y a situaciones muy complicadas en calle, y uno de los aprendizajes fundamentales es la importancia de la atención temprana, precisamente para que no ocurra esto, ¿no? Y por último, como decía Kate, los resultados que hemos tenido en la evaluación del proyecto hasta el momento, la verdad es que son muy esperanzadores, porque tanto en los perfiles de Mallorca, que eran personas con unas casuísticas menos complejas, quizás en general, ha sido sorprendente cómo han conseguido generar proyectos de vida de una manera muy rápida y salir de la situación de sinhogarismo con sus propias alternativas, y en el resto de los casos, cómo las personas se empoderan, cómo siente que tienen el control, esta seguridad, cómo mejora los índices de salud mental, es brutal.
Y hay una cuestión que siempre me gusta comentar porque nos parece que es muy importante y está muy relacionada también con el sinhogarismo femenino, sobre todo en mujeres jóvenes, que es cómo cambian las relaciones que establecen, ¿no? Las primeras mediciones aparecían, por ejemplo, que la mayoría de las mujeres tenían pareja y 7 meses después de estar en el programa la mayoría no tiene pareja. Esto es un dato muy relevante porque esto es lo que nos hace pensar es que efectivamente este tipo de apoyos dan la seguridad a la persona para que no necesite tener a alguien que le dé este sostén, ¿no? Y poder recomponer su vida. Ese es un dato muy interesante, me acuerdo que hemos comentado alguna vez previamente, y efectivamente habla de esa, bueno, como también decía Kate, ¿no? De esa seguridad, sí, de esa seguridad quizás, ¿no? De encontrar los medios adecuados para poder salir de esa situación. I think I'm going to make one last question and then give some space for the questions from the people listening. I wanted to ask you, Kate, about the responses of the public administration, about public policies to youth homelessness. In your experience, are social protection policies, both in the specific field of homelessness, but also in other areas like the minimum incomes or housing or other areas on social policy, responding to the situation of young people at risk or in a situation of homelessness? Are the social policies adapted to give a response to young people experiencing this situation? It's quite an interesting situation we're in Scotland because we have housing as a devolved issue, so it's dealt with by the Scottish Government, and we have very, very strong housing rights in legislation and policy. And then also young people who are leaving care have very particular legal rights and entitlements until their 26th birthday. But those two things don't often meet. So there's still not specific legislation, policy or guidance around young people who are homeless and aren't care leavers. But when the Scottish Government developed its strategy for rapid rehousing, Away Home Scotland, as a coalition, we worked with them to then help develop pathways for young people, which they published with us. So we worked with the Scottish Government's team to look at how we bring together all of the legislation and rights that young people have under the housing legislation and under the care leavers legislation, and what protections they might need and how different an approach they might need. So for example, Scotland's newest legislation and policy movement is around prevention of homelessness. It's the new housing bill. That will be getting put in place over the next 5 years and offers further protections to people at risk of homelessness, but it's really focused on preventing eviction. And we know that our young people don't become homeless from eviction, they become homeless from family relationship breakdown. So we don't want them to miss out on being protected by that legislation. So we're fighting really hard to make sure that young people's voice is heard in those consultations and in that discussion, and that we are prepared to put something in place for young people particularly. But because we wrote the pathways with the government, we're now implementing those with local authorities. So that's working well. So I think that's something to highlight, probably, the participation you are having in the strategy to face this homelessness, youth homelessness issue, and also the collaboration between the state government and local authorities as well. But as you said, there are still it seems like these gaps between policies, right? Where young people are falling, between the homelessness, general homelessness policies and the state care policies. There are a few gaps there. In Scotland, the policy framework's quite strong for housing, but the welfare that's required to pay for that is UK government decision making. So it's a reserved matter. So we still have to fight for against child poverty for the UK government, but housing is with Scotland's government. So yeah. So you as well have this issue with the decentralized policies, as here in Spain also. It's
Well, it's a huge Yeah. difficult for policy organization, probably. We all work together. That the only way we've been able to combat that is to work together. So the Rock Trust works with other housing providers and homelessness partners, but also with youth justice and youth organisations and employability organisations and the prison service and the police. And yeah, so we try and all get together and ask for the same thing. Put everyone's weight behind the question. That works quite well. Maite, te quería preguntar a ti en este caso también de forma breve, si puedes responder un poco a esta pregunta, ¿no? Sobre las políticas sociales, ¿no? Digamos, cómo están afectando o si están adaptadas otras políticas de protección social a las personas jóvenes, ¿no? Hablábamos, pues ya se ha mencionado previamente, ¿no? El ingreso mínimo vital, se ha hablado previamente también de por ejemplo, en general. ¿Cuál es vuestra experiencia aquí? ¿Cómo se está respondiendo, se está adaptando ese tipo de respuestas a las personas en hogarismo? Antes de responderos, me gustaría decir que aspiramos a dentro de algunos años poder decir lo mismo que está diciendo ahora aquí Kate, que todo el mundo estemos unidos en la misma dirección, porque me parece que eso es fundamental y ya estamos en ello. Yo creo que ha sido un paso importante, pero creo que aún nos queda mucho trabajo para... De hecho, uno de los objetivos de este proyecto precisamente es eso, poder convertir estos resultados en una transformación de las políticas públicas, sobre todo aquellas que deben proteger a las personas jóvenes de encontrarse en situaciones tan dramáticas. En este sentido, de momento, muchos de los mecanismos de protección que hay, tanto para adultos, incluso para personas jóvenes en ocasiones, antes lo comentaba también Margarita, la burocracia, los requisitos hace que no sean accesibles, bien por tema de edad, bien por los requisitos que solicitan, no sean accesibles para las personas jóvenes en situación de sinhogarismo. También el contar con una garantía, aquellos jóvenes que han sido tutelados por la administración, contar con una garantía, con una alternativa a su salida. No podemos pretender que a los 18 años sean adultos funcionales, que tomen sus propias decisiones, se organicen con su trabajo y no tengan ningún tipo de apoyo. Yo creo que eso es algo en lo que hay que poner foco también. Y por último, aunque está empezando a ocurrir, pero es necesario que se ponga también más el foco en las estrategias de sinhogarismo, incluso en las políticas de infancia, porque aunque ahora ya contamos con este Ministerio de Infancia y Juventud, todavía estamos un poco en tierra de nadie. Y que consideramos que es fundamental que se empiece a dar cabida y espacio a la juventud y a adecuarnos a las necesidades que puedan tener. Genial, pues muchísimas gracias, Maite. Yo voy a parar aquí con las preguntas que yo mismo traigo, que ya habéis comentado un montón de cosas y hemos ido acumulando algunas preguntas ya del público también que han ido lanzando desde hace algunos minutos. Entonces, bueno, os voy a compartir, si os parece, yo creo que os puedo compartir quizás dos preguntas y podéis responder de la manera que prefiráis, a una de ellas, a las dos. Quien prefiera responder antes lo puede hacer, aunque bueno, lo organicemos así de forma sencilla. Por una parte, preguntaba Mercedes Marra cuáles son las primeras acciones que se desarrollan en los planes de acción individual con jóvenes para abordar la situación de sinhogarismo. Es decir, qué se prioriza en las primeras intervenciones o en las primeras acciones con las personas jóvenes. Esto es una pregunta. Luego una segunda pregunta, os las lanzo las dos a la vez si os parece, de Marta. Bueno, Marta del Gobierno de Cantabria preguntaba si se tiene en cuenta el tema de, el género en los procesos de adjudicación de vivienda o alojamiento a las personas jóvenes. Es decir, si se considera el género a la hora de priorizar los procesos de adjudicación y también en qué tipo de alojamiento tienen lugar. No sé si Maite o Kate. Bueno, empiezo yo. Voy a intentar ser breve y así dejo. Ay, Kate. Bueno, en
En relación a las primeras acciones que se trabajan en el plan individual, o sea, para nosotras es fundamental en este proyecto que las personas que acceden primero lo hagan de manera voluntaria, las personas aportan sus propias autocandidaturas después de haber recibido la información y deciden si quieren participar del proyecto o no. Nos parece que es clave que la persona tenga posibilidad de elegir desde el inicio y que nos dé de primera mano su información y lo que es importante para ella, no que eso venga por parte de otros profesionales, otros trabajadores sociales. No queremos decir que no sea relevante, pero para nosotros es súper importante escuchar la voz de la persona. Y a partir de ahí, ¿qué acciones son las que se marcan en el plan de trabajo de la persona o en el nosotros no le llamamos así, ¿no? Le llamamos su plan de vida, pues lo que es importante para su vida. La propia persona determina qué es importante en su vida, qué quiere, cómo se visualiza dentro de los próximos años y todo enfocado a cómo sale de esta situación. O sea, qué recursos son los que necesitas, que tenemos que poner a tu alcance para que tú puedas generar una vida que sea buena para ti y elegida. Entonces, es cierto que ahí no puedo dar una respuesta concreta porque podría haber tantos planes de vida como vidas distintas a las que acompañamos. Y no sé si Ernesto doy respuesta a la segunda pregunta rápidamente o prefiere... Si quieres comentar brevemente sobre la segunda también. Vale, pues en el caso del género sí que se tiene en cuenta, se tiene en cuenta de dos maneras diferentes. Por un lado, se ha priorizado en esta herramienta que hemos utilizado en el caso de Madrid, hemos priorizado también mujeres y colectivos LGTBIQ, porque entendemos que los recursos de atención al sinhogarismo no se adecuan tampoco bien ni a mujeres ni al colectivo LGTBIQ+. Y entonces eso sí que ha sido algo que ha ponderado positivamente, pero luego al margen de eso siempre se establece un mínimo de un 20% de las plazas, se garantiza la cobertura de un mínimo del 20% de las plazas para mujeres, porque, bueno, pues los datos lo que nos arrojan es eso, que suele haber una proporción de un 80-20 y al menos garantizamos el 20% de las plazas. Perfecto, muchas gracias, Maite. Kate, if you also want to give an answer to these questions. I think on the same questions, because we don't have access to the housing directly, only housing as part of our programme with our partners, we actually have no say in who gets housed. But in Scotland, there are specialist providers for women's accommodation. So there are women's hostels and there's women's housing first programmes. In our services, it is if you meet the criteria, it doesn't matter, gender isn't taken into account in that decision making. But we do check all of our services, and the young people accessing our services almost entirely mirrors the young people who are presenting as homeless across the country. So it's around 50-50, it's almost 50-50. And similarly in our services, it's almost 50-50. So we know we're kind of reaching everyone. We don't think there's anyone missing out because of that. And I think similarly, we will meet with young people first. They'll meet with their worker, and the worker will explain what Housing First is, and that they can choose to participate or not. And normally we build a relationship with the young person, and we start asking them where they would like to live, so we can start helping them access housing. So normally that gets good engagement from the young people because they want a place to stay. It can then get more tricky after that, but it starts off with a relationship. In fact, the relationship is as important, if not more, than the house. So it's really important that that's built from the start. Okay. Well, this last thing you mentioned about the importance of the relationship, I think it's something that also, well, Maite was moving her head. I think it's something that in the Spanish experience is as well very important. Well, linked to this also, there is another question asking about, I mean, you both mentioned it a little bit, but in case you want to add something about the participation of young people in the decision-making in their own processes. I mean, if they are consulted, if they are asked, and how do they know, how do the workers know about their desires, needs?
Well, this is a thing you can now tell a little bit more about it. And also we have a different question about the types of housing that is being provided for young people. Like, what are the characteristics that the accommodation given to young people have? So maybe you can comment a little bit more on these two things, about the participation of young people and about the housing or the accommodation where they access. In our services, young people have the same choices as everyone else. So that's what we try and aim for. We do have some special relationships with providers, which means we can get access to housing more easily in some areas, but not in all areas. In Edinburgh, for example, housing is very expensive and the waiting lists are very, very long. So it's much more difficult. But young people from the beginning will set out what they want. If they want to be in a shared place, they could be in a shared place. Sometimes they choose their own place and then later decide they want to live with a partner or friend. So we just support that to be a planned move. Quite often young people will want to live really, really far away from their families and then later choose to move back close to them when the relationship changes. So we'll support young people through all of those changes. And the conversation is constant. But they get a choice in how the house is decorated and what furniture they have, and if they make a choice like spend all the budget on a big television, then that's what we do. We let them make the mistake and learn. That's what we do. We support them with their choices. And so it's a constant conversation about what they want and when that changes, that's okay, and to try and make it planned changes. Okay. I don't know if that answers it. Sorry, Ernesto. No, yes, it does. Thank you. Maite, no sé si quieres comentar también alguna cuestión brevemente sobre estos dos temas de la participación y de las características de las viviendas. Sí, a ver, en nuestro caso, de la misma manera que comentaba Kate, el tema de la participación, los jóvenes y las jóvenes eligen desde el primer momento que es importante para ellos. Nosotros intentamos establecer estos vínculos genuinos desde la curiosidad, desde el querer conocer realmente qué es importante para ellos, porque desde ahí es desde donde vamos a poder producir los cambios. Y aquí para mí es muy importante que seamos capaces de regular las expectativas. O sea, al final estamos trabajando con personas jóvenes. Todas hemos sido jóvenes y todas sabemos lo que eso implica, el querer vivir nuevas experiencias, la necesidad de hacer cambios. Nos parece fundamental que no esperemos de estas personas jóvenes algo diferente de lo que esperamos de nuestros hijos, de nuestros vecinos, y que le demos la oportunidad que vivan también desde ahí, desde la posibilidad de equivocarse y empezar de nuevo, ¿no? Y en el caso de la vivienda, en nuestro caso, nosotras alquilamos en el mercado privado. Las viviendas, en la mayoría de los casos, son nominativas del programa, pero tienen una cesión de uso las personas jóvenes. Y en este caso, desde el principio, pues igual se valora qué es importante para la persona joven, si prefiere una vivienda individual, si prefiere compartir, con quién prefiere compartir, si prefiere recibir el apoyo económico para alquilarse su propia habitación por su cuenta sin que nosotros seamos intermediarios. Y nos parece que esto es fundamental, sobre todo en la relación que la persona, o sea, en esto que comentaba antes Kate, que la persona entienda que aquí se le proporciona vivienda sin condicionar, se le proporciona o se le ofrece apoyo y la vivienda es algo más, ¿no? Un apoyo más desde el que poder partir. Muchas gracias, Maite. Ya nos aproximamos al final. Quería lanzar una pregunta adicional que tenía yo y ha hecho una persona también asistente, que, bueno, preguntaba, ¿no?, cuáles son los mayores desafíos que se encuentran en el acompañamiento a personas jóvenes, ¿no?, para trabajar en su caso comentaba la persona de prevención del sinhogarismo, pero a mí me gustaría trasladarosla de una manera un poquito más general también la pregunta, ¿no?, ¿cuáles son los mayores retos o desafíos que se tiene por delante en la implementación y escalado de este tipo de programas? Si quieres comenzar, well, Kate, if you want to go ahead. I am thinking about the challenges that we have, and some of them are similar to everyone else. So
we don't have enough social and affordable housing. There's not enough. The UK has a housing crisis at the moment, and we're watching each local authority declare a crisis and try to fix it, but we can't build fast enough. So we have a massive housing shortage. It's a challenge for all housing projects. We also, since Brexit and the pandemic, have had a real staff shortage, a skills shortage. People have left the sector or left the country. And so we have a real issue that it's been quite difficult to recruit and retain staff in the sector. But again, that's an issue for the whole sector, not just us. So I think really the biggest challenge that is very particular to us is that we still have to work really, really hard to influence the housing providers and the commissioners and the decision makers and politicians that young people need something very different from adults and that they need to be catered for differently. So that's our big challenge, I think. Thank you. Maite. Sí, eso son retos compartidos. Lo que pasa es que en nuestro caso, al tratarse de un proyecto piloto, tenemos un reto yo creo que aún mayor y es que se convierta en una realidad. O sea, que esto no pase de ser un piloto a ser una realidad, esta metodología Housing First for Youth, pase a estar implementada dentro de las políticas públicas, pase a no ser algo anecdótico, sino ser la forma en la que se le puedan acompañar a estos chicos y chicas que se encuentran en situaciones de sinhogarismo. Y en este sentido, algo que estamos viviendo ahora de manera bastante difícil o dramática incluso me atrevería a decir, y es que los pilotos tienen un inicio y un fin. Y como antes decía Heidi, no puede haber un tiempo, el tiempo es único, es para cada persona, no se puede limitar. Entonces esto está siendo un gran reto para nosotras. Muchas gracias también, Maite, ¿no? Me quedo un poco con estas dos cuestiones, tanto la de las cuestiones que hay que enfrentar por delante, ¿no? Tanto la crisis de la vivienda que sucede en Escocia, que es común también en España y en otros muchos lugares, ¿no? La necesidad de proveer de vivienda asequible, ¿no? y adecuada a las personas. Y de sostener una experiencia piloto, ¿no? Sostener o escalar una experiencia piloto como es el futuro, que bueno, es interesante ver las experiencias que se han traído, ¿no? De Canadá y de Escocia, que han recorrido ese camino previamente y también es esperanzador, ¿verdad? Poder identificar, ¿no? Cuáles han sido esos pasos que se han dado y la realidad que tienen actualmente. Por mi parte, simplemente os quería agradecer mucho la participación a las dos y vuestras intervenciones. Y también agradecer mucho a las personas que están escuchando y simplemente quería ya dar paso a Vanessa Zenjor, a la directora internacional de OASI, para que pudiese cerrar el webinar. Bueno, pues buenas tardes, gracias Ernesto. Sin coger mucho tiempo porque estamos ya en el descuento, pero sí quería reiterar el agradecimiento no solo a las personas que han participado como ponentes, a Kate, a Maite y a Heidi, porque creo que han sido unas contribuciones que nos van a venir muy bien para los proyectos y destacar pues algo que hemos visto, ¿no? Lo importante que es que las personas puedan elegir, puedan sentirse cómodas y más en estas, cómo atendemos a nuestros jóvenes que son nuestro futuro que viene, ¿no? Así que sin más, también agradecer a todas las personas que habéis estado en el webinar y contaros dos cosas. Una es que tendremos la grabación disponible en la escuela Housing, al principio, y estará también la app de tenerlo. Creo que se me ha estropeado. Estamos escuchando regular. ¿Sí? Vale, bueno, pues cierro que tendréis disponible la grabación en la escuela Housing después del último webinar que tenemos el 9 de julio sobre prevención, atención temprana y Rapid Rehousing, así que os invitamos a que también participéis y que después podáis tenerlo en la escuela Housing. Sin más, muchísimas gracias con estos últimos problemas técnicos
y hasta la siguiente. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos el 9 de julio en el siguiente. Un saludo. Hasta luego. Gracias. you. Thanks. Bye bye.